días. Muchísimas gracias por estar en esta sesión. Vamos a tratar de hacer una sesión muy efectiva, como les dije, muy corta, muy eficiente, para hablar de un tema que nos interesa. Nosotros desde Red América y los miembros de Red América tienen acceso a, a unas herramientas. Tenemos varias herramientas, está el mapa, están los toolkits de ODS, vamos a tener IA prontamente, también ahí nos ha colaborado Macaya con estos temas. Y hoy nos convoca el tema de Nodoka. Nodoka es una herramienta, yo voy a hacer la descripción, ustedes ya saben qué es Nodoka. Nodoka es una herramienta de oportunidades y de gestión de recursos. Hoy el panorama ha cambiado. Y digamos, es la razón por la cual María Eugenia nos está acompañando. Ella nos va a contar cómo ha cambiado, pero en especial lo que queremos hacer desde Red América es promover el uso de esta herramienta de Nodoka. Nodoka tiene un costo que es importante, pero que para los miembros es absolutamente gratuita. Nosotros estamos asumiendo ese costo. Nos gustaría muchísimo que aprovecharan esta herramienta. En la herramienta no solo hay financiación puntual para proyectos en todos los sectores, en todos los subsectores y en todos los países del mundo, sino que además hay otro tipo de gestión de recursos. Por ejemplo, hay becas, hay software gratuitos para organizaciones de base o para nuestras fundaciones. Hay también, no solamente podemos gestionar recursos, sino que también nosotros podemos publicar cuando somos donatarios. Esto también lo hemos hecho, por ejemplo, Arcor o Fundación Merced, que hace parte de Red América, han usado Nodoka para promover, digamos, la financiación que ellos hacen como fundaciones de segundo piso en desarrollar, en financiar proyectos o programas a organizaciones de base. Entonces, a veces siempre hablo de que Nodoka es un gestor de recursos y que allí podemos encontrar financiación, pero también es en doble vía. También nosotros podemos publicar en Nodoka y encontrar postulantes para poderles subsidiar temas, subsidiar programas, proyectos, temas y demás. Como les decía, la gestión de recursos no es solo financiación en dinero, también allí hay algunas oportunidades de financiación, por ejemplo, digamos, en especie, es decir, se necesita un socio ejecutor donde pone una experiencia, donde pone una herramienta, donde pone una metodología y la contraparte pone otra cosa. Entonces también es como la unión de esfuerzos para hacer financiación de proyectos también, digamos, no financieros solamente, sino también en recursos de las partes. Y esto opera no solo para América Latina, sino para todo el planeta Tierra. O sea, Nodoka es una herramienta que no solo está en América Latina, sino en todo el planeta Tierra y nos permite estar realmente conectados con otros proyectos y con otras iniciativas. Pero hay otras cosas que también nos puede hacer ver Nodoka y es dónde está, qué se está financiando. O sea, si ustedes hacen, y ahorita Noar nos va a explicar, hacen unos filtros, ustedes se van dando cuenta que la financiación está se está concentrando en ciertos sectores, en ciertas economías. Entonces, ¿por qué está pasando? Y la idea de encontrarnos en estos temas es saber por qué se está haciendo énfasis en unos temas más que en otros. Entonces, para resumir, el encuentro de hoy de 40 minutos, 45 minutos, que vamos a estar como muy intensos, tiene este propósito. Uno, ahorita les va a presentar a María Eugenia, nos va a hablar un poco de cuál es el nuevo panorama en el tema de financiación. O sea, ok, cerraron USAID, ¿de dónde vamos a poder gestionar recursos? Pero la segunda objetivo de esto es que hoy Red América tiene esta herramienta de Nodoka, ¿cierto? Es muy importante porque ahí hay gestión de recursos y pues lo que sí queremos saber desde Red América es si les es útil Nodoka para esa gestión de recursos. Que lo usen, que lo expriman hasta el más mínimo asunto y que si hay algo que se pueda mejorar, se lo podamos decir. Aquí está Macaya, está Noir, que representa un poco a Nodoka y le podemos decir, mira, sabes, yo no encontré esto o le hace falta esto o deberían mejorar esto. Ahora bien, Nodoka viene mejorando y vamos, si ustedes han entrado este año y en las últimas semanas, se dan cuenta que
también hay un chat que puedes interactuar con Nodoka. Entonces, si no sabes ni siquiera cómo buscar, puedes preguntarle ahí al chat y hacer esa gestión de recursos. Entonces, en un momento tan coyuntural como este, Nodoka es una estrategia, realmente es una herramienta muy importante, y lo que queremos desde Red América es saber, uno, si la usan, o sea, queremos promoverla para que la usen y que les sirva. Si definitivamente no les viene bien, no la necesitamos, pues tampoco tenemos, no estamos obligados a mantenerla, pero si les es útil, que es la pregunta importante, pues entonces mantenerla y usarla. Entonces, sin más preámbulos, le voy a dar la palabra a María Eugenia, que nos va a introducir hoy esta charla, nos va a decir en qué estamos en este momento en materia de gestión de recursos, cómo ha cambiado el panorama, si nuestro amigo del norte o con las restricciones de nuestro amigo del norte, qué va a pasar, cómo nos va a tocar, y bueno, y ahí dejarle la palabra a Noar un poco. María Eugenia nos va a abrir la puerta para hablar de NodoK. María Eugenia también conoce la herramienta, nos va a abrir la puerta y ya entra Noar otra vez a contarles un poco cómo es NodoK, cómo pueden entrar, qué tiene de nuevo esto de la IA que es nueva. Y pueden chatear ahí en NodoK, pero hay muchas cosas que tiene NodoK que realmente es bien importante y que no solo pueden acceder nosotros, los miembros de Ramérica, sino también sus organizaciones con las que trabajan, las organizaciones de base, las organizaciones productivas, las asociaciones en los diferentes proyectos. Lo digo también por la Fundación Alpina, por la Fundación Río Paila Castilla, que tienen asociaciones de productores. Ellos también pueden beneficiarse de algunas cosas de Nodoka. Entonces, importante tenerlo en cuenta. Entonces, pues nada, sin más preámbulo, bienvenida María Eugenia. Muchas gracias por estar en este espacio. Y bueno, te doy entonces la palabra. Antes quería saber si alguno tiene alguna pregunta, se escucha bien. No sé, Sandra, si quieras decir algo antes de... No. Listo. Entonces, no, María Eugenia, el espacio es tuyo. Gracias. Ay, muchas gracias, Gilma y Radio América y Nodoka por la invitación a la sesión de hoy. Pues como decía Gilma en la introducción, este es un momento en el que hay mucha incertidumbre en la gestión de recursos. Siempre la gestión de recursos ha sido retadora para todas las organizaciones. Si fuera fácil, no estaríamos, por ejemplo, teniendo esta conversación hoy. Y hoy en día, pues con todo lo que está pasando, el panorama está un poco más retador, pero pues dentro de todo hay que identificar otras oportunidades de cómo podemos avanzar. Eh, yo sé que luego hay un espacio de preguntas y respuestas, pero igual en el chat pueden, por favor, compartir preguntas que tengan. Yo traje algunos slides, pero lo que quiero hacer es un poquito más conversado. Y bueno, hablarles un poquito del contexto global y regional de la movilización de recursos. Yo soy María Eugenia Páez, sé que ya tienen como mi perfil. Yo he trabajado en sector público, privado, academia, filantropía y sociedad civil. Y soy consultora internacional, docente e investigadora y pues actualmente estoy cerrando un proceso de fortalecer los ecosistemas de filantropía o de tratar de fortalecer los ecosistemas de filantropía en América Latina y el Caribe, y ahí he tenido el privilegio de conocer el trabajo de Red América y trabajar más de cerca con Sandra y el equipo. Em, Estas son algunas cifras de lo que ha significado el cierre de USAID. Por cómo está diseñado el sistema de financiación y pues por todo digamos, el pasado histórico que tenemos en la región, hemos sido muy dependientes de los recursos de Estados Unidos principalmente. Por algo en algún momento fuimos mal llamados el patio trasero de Estados Unidos. Y ha habido un cambio drástico en en los dos primeros meses del año y pues sigue sucediendo. Estas son algunas cifras que igual va a ser difícil tener un número muy certero porque el impacto de estos recortes se va a ir, eh, digamos, viendo mientras pasa el tiempo. Pero lo que sí es cierto es que el gobierno de Estados Unidos anunció la eliminación del 90% de los contratos para la ayuda exterior.
y eso ha significado que se han cerrado alrededor de 6.000 programas alrededor del mundo. Eh, Esto demuestra también el soft power de Estados Unidos, pues a través de dar recursos de ayuda para el desarrollo y se ata mucho a la discusión sobre localización que se había estado teniendo, en el que precisamente se buscaba invertir un poco la balanza de poder en cuanto a las decisiones alrededor de los recursos que Estados Unidos daba para la ayuda al desarrollo. En África, por ejemplo, se prevé y ya creo que he leído como que hay ya algunos indicios de que van a incrementar algunas enfermedades. Como saben, pues África, el continente africano todavía está mucho más atrás que el de América Latina en cuanto a indicadores de salud, de pobreza, de educación. Y pues la ayuda que da Estados Unidos a África se basa principalmente en asistencia humanitaria, y esto tiene que ver con programas para la prevención de enfermedades, para la nutrición, especialmente en países donde hay hambrunas y conflictos, como la República Democrática del Congo, por ejemplo. En América Latina, sí nos vamos a ver afectados. Recuerden que en América Latina muchos de nuestros países ya están en un grado de ingreso o de PIB que nos hace ser de ingreso medio alto o alto, como por ejemplo Colombia, que en el 2017 pasó a ser considerado un país de 2016, 2017, un país de ingreso medio alto. Y eso quiere decir que esta ayuda al desarrollo se va igual reduciendo porque pues el país en teoría tiene las condiciones para pues resolver sus problemas del desarrollo. eh, en la región, las principales áreas que se verán afectadas por esta situación son la migración, ayuda humanitaria, especialmente para migración, protección del medio ambiente, salud, programas sociales y estabilidad económica y social. Aquí quiero mencionar que no solamente USAID el que está reduciendo los recursos y por eso les digo que va a ser complejo entender este cambio de política de cooperación de Estados Unidos, cómo va a afectar a la región en un 100% porque hay otras agencias que también dan recursos. Por ejemplo, teníamos la Fundación Interamericana, que es una fundación creada por el Congreso de Estados Unidos, que daba muchos recursos para el desarrollo comunitario y de base en América Latina y el Caribe. En el campo de filantropía estaban apoyando mucho el crecimiento de la filantropía comunitaria y pues esta fundación también fue cerrada. Entonces son recursos que no solamente se van a dejar de recibir porque no se trata de recursos a futuro, sino también recursos que ya estaban comprometidos. O tenemos, por ejemplo, hay una unidad dentro del Departamento de Estado que no recuerdo ahorita el nombre, que ellos estaban apoyando en la región la lucha anticorrupción. Entonces, muchas organizaciones que estaban trabajando en temas de fortalecimiento de la democracia, control social y anticorrupción, pues se están viendo también impactadas por estos programas. Entonces, no es solo USAID, hay otros actores que también están eh, pues reduciendo los recursos. En el caso de la filantropía de Estados Unidos, tal y como se preveía, si llegaba a haber, digamos, un retroceso en cuanto a los avances en los derechos, en ciertos derechos que se han ganado en Estados Unidos principalmente, muchas fundaciones de Estados Unidos que de hecho son las principales que dan recursos a América Latina y el Caribe, porque la filantropía de Europa se enfoca mucho más en África, están volteando la mirada y están rediseñando sus programas para apoyar principalmente la protección de la democracia y derechos en Estados Unidos, lo cual significa que pues también son recursos que se van a ir reduciendo para las organizaciones sociales en América Latina y el Caribe. Entonces, ¿qué quedaba en evidencia en estos 2 meses? Y aquí ustedes pueden también, por favor, en el chat compartir sus percepciones de lo que ha pasado de acuerdo con los contextos en los que se desenvuelven. Uno, la dependencia definitivamente a recursos internacionales.
que esto va atado a la debilidad de los ecosistemas locales de filantropía. Eh, en los últimos años he estado trabajando precisamente en este tema y es retador lograr que la filantropía local, la filantropía que está a nuestro alrededor en nuestros países, eh, cambie un enfoque de implementación a donación. Entonces, cuando tenemos una filantropía que implementa y que compite a veces por recursos con la misma sociedad civil, digamos que ahí no estamos teniendo un escenario ideal, porque más bien la filantropía podría implementar, pero también practicar la donación hacia organizaciones que vienen realizando el trabajo, sobre todo en territorio. El desconocimiento en el ámbito local de cómo funcionaba el sistema de financiación. Esto es algo que he escuchado y lo traigo acá porque em, lo he leído y lo he escuchado de distintos actores, eh, y es mucha desinformación alrededor de lo que está sucediendo, que las organizaciones locales de base eh, no necesariamente pueden filtrar. Sé que hay organizaciones, y Macaya lo ha estado haciendo, que ha estado de una forma pedagógica compartiendo información sobre lo que significa este cierre, sobre qué otras alternativas hay. Pero pues definitivamente queda en evidencia también que todavía la información se concentra en los niveles medios y altos y en las organizaciones de base no están al tanto de cómo funciona el sistema en el que se desenvuelven en cuanto a financiación. Otro aspecto que está en evidencia y que va a tomar más auge es la necesidad de contar con marcos regulatorios favorables para las donaciones. En la región, y hay un estudio comparado que les podemos compartir luego con las notas, hay marcos regulatorios que no son favorables para las donaciones o que las limitan dependiendo del trabajo que hacen las organizaciones. Entonces, hay una lista de beneficios públicos en las que, o que- de la que se tiene que sujetar una organización para poder registrarse y recibir recursos y para poder otorgar incentivos tributarios a las fundaciones cuando van a hacer donaciones o a los individuos. Y no siempre los marcos regulatorios o estas leyes, mejor dicho, y estas listas están actualizadas. Entonces hay organizaciones que trabajan y promueven los derechos sexuales y reproductivos, pero en la lista de beneficio público no existe. Pero yo como fundación quisiera donarles, pero entonces no va a tener el incentivo tributario. Entonces, estos marcos regulatorios sí o sí ya están muy desactualizados y hay que actualizarlos, y eso es un proceso que implica advocacy, que implica influenciar a quienes pueden hacer estos cambios, que son principalmente los legisladores y el gobierno. Em, y esto va también atado un poco a lo que estamos viendo en algunos países, que es esa narrativa contra la sociedad civil y también contra las organizaciones o fundaciones internacionales que dan recursos en la región. Entonces tenemos narrativas de que fundaciones como Ford Foundation, por ejemplo, ellos están financiando a organizaciones que quieren desestabilizar la democracia o la política en algún país, y estas narrativas están principalmente en países autoritarios. Entonces tenemos que estar alerta también a estas otras restricciones que vamos a estar viendo como sector social. Y para terminar esta parte, también dar un parte como de algo positivo que se ha visto en este proceso, y es esa solidaridad y poder colectivo. Redes como Radio América y como otras redes son un espacio en el que podemos encontrar apoyo y aprender mutuamente cómo navegar estos desafíos en los que nos encontramos, y herramientas como lo compartía Gilma de Nodoká. Y por último, también ha quedado en evidencia la urgencia de impulsar enfoques descoloniales. Y esto lo traigo a colación porque también
mucho de lo que se ha visto como reacciones desde el sector tanto de filantropía como de sociedad civil de América Latina es pedir que ahora sea la filantropía de Estados Unidos o incluso otros países como China que den recursos a la región. Y ahí es donde viene la invitación de tenemos que cambiar nuestro enfoque y miremos a nuestro alrededor y promovamos más cultura de donación en nuestras sociedades y promovamos también una filantropía mucho más fuerte y mucho más cercana a lo local en nuestros contextos. María Sandra, veo que tienes Eugenia, la mano levantada. sí, dos temas que me parecen muy importantes de lo que tú dices, de lo que ha quedado en evidencia y que quisiera ponerlo también para la discusión. Uno, ese poder colectivo y lo que hoy está exigiendo la sociedad en los temas de transparencia, no solamente desde el sector privado, el sector público, también desde las organizaciones de la sociedad civil. Y creo que ese es un punto bien importante ahí. Porque nosotros en un ejercicio que hemos hecho, en donde tú también nos acompañaste con CEMEFI, con CEFIS, un poco en la reflexión de los primeros días de esta situación, sí evidencia, bueno, hasta dónde, cómo nos estamos comunicando y cómo estamos transparentando también como organizaciones estos recursos. Em, y creo que ahí hay un camino muy importante para transitar. Y el otro aspecto, y también en estos análisis que hemos hecho en Colombia, por ejemplo, muchas organizaciones de sociedad civil ven esta crisis, que la hemos llamado crisis, una oportunidad, ¿sí? Y el llamado a lo que tú estás diciendo, y es realmente cómo estamos. Hay mucha gente que dona, pero no sabemos en dónde dona, no tenemos ese panorama, ¿sí? Hay países con mejor información, pero hay países en donde no los tenemos. Hay todavía personas que dicen que mi mano derecha no sepa lo que la mano izquierda hace. Bueno, todos estos conceptos más desde las religiones. Y creo que ahí hay un foco bien importante y el llamado que tú haces me parece muy relevante en la medida en también mirar ese tema local. Gracias, Sandra. Y de hecho, algo que mencionas sobre la falta de datos va ligado al punto de desconocimiento, ¿no? Y por eso también va a ser muy difícil, uno, medir el impacto, y algunos de ustedes escribió en el chat también sobre el empleo. Sabemos, y pues lamentablemente creo que al menos en 3 grados cada uno va a tener alguien que pues se está viendo afectado laboralmente por esta situación. Em, entonces, nuevamente, va a ser muy difícil medir el impacto porque no en todos los países tenemos sistemas para recoger datos. Eh, no sabemos los flujos de la filantropía en cuanto a recursos. Ni siquiera tenemos identificados los tipos de filantropía están haciendo su trabajo en nuestros países. No tenemos datos, bueno, creo que recientemente sí se lanzó un reporte de Giving Tuesday sobre donaciones individuales, porque también hay un poder alrededor de esa capacidad que todos tenemos de donar desde 100 pesos hasta 1 millón o más, quienes tengan más poder adquisitivo. Entonces, faltan muchos datos y eso pues también ha quedado en evidencia en esta situación. Y creo que un reto y una invitación para todos acá es también documentar lo más que podamos cómo las organizaciones están superando esta situación, ¿no? Porque nos va a dejar muchos aprendizajes. Cómo la resiliencia de las organizaciones de sociedad civil eh, florece, sale, se expande en una situación como esta. Y cómo esas oportunidades que antes no nos imaginábamos que existían, pues se están dando. También hay un llamado a la colaboración. Pues de por sí, sin que hubiese esta crisis, ya teníamos limitados recursos o
siempre recordemos que los recursos son muy finitos y todas las necesidades que tenemos en el sector de desarrollo son infinitas. Em, ya había necesidad de tener más recursos o de diversificar los recursos. em, y la colaboración en ese escenario era importante, pero ahora es indispensable. Necesitamos colaborar, necesitamos unir esfuerzos alrededor de temas muy puntuales. Hay, por ejemplo, tipos de prácticas de filantropía como los círculos de dar, en el que nos juntamos un grupo que tenemos interés en un tema y vemos cómo no solo con recursos económicos, también otros tipos de recursos, conocimiento, habilidades, tiempo, podemos apoyar una temática en específico. Entonces también tenemos un llamado a la colaboración. Creo que me quedan como 3 minuticos. Gilma me dirá, ¿sí? Bueno, voy a hacer aquí precisamente desafíos y oportunidades y esto va muy atado a lo que ya les comenté. En cuanto a la transparencia que lo mencionaba Sandra, hay un desafío, pero también es una oportunidad, que es la construcción de confianza. Ahorita hay un golpe de confianza en el sistema de financiación para sociedad civil, definitivamente. Em, y hay que hacer entonces ahora un proceso de reconstrucción de confianza por ese lado y por el otro también generar más confianza en lo local, entre la filantropía local y las organizaciones de sociedad civil, entre la academia y la filantropía, entre los gobiernos y la filantropía, entre la sociedad civil y la academia, en fin, hay que trabajar mucho por fortalecer la confianza. Recientemente hicimos un trabajo en Guatemala para identificar cómo estaba el ecosistema de la filantropía en ese país. Existe filantropía, pero la confianza era un punto muy clave de por qué no hay un puente entre la filantropía y las organizaciones de sociedad civil en ese país. Y es algo que se replica en el resto de la región. Entonces también hay un llamado y una oportunidad para construir confianza, para fortalecer los ecosistemas de filantropía, para influenciar marcos regulatorios y ahí redes como Red América, como AFE, como CEMEFI, como GIFE son importantes porque tienen esa capacidad de representar al sector y decir, hey, necesitamos mejores condiciones para incentivos tributarios, para que puedan haber donaciones transfronterizas, para que haya regulación en endowments y puedan haber más recursos de las fundaciones, para que se promueva más crowdfunding. Hay países en donde las plataformas de crowdfunding no están reguladas y hacen muy difícil la donación online. También es un desafío el contexto político y la volatilidad económica, no solo por lo que está pasando en Estados Unidos, Europa, algunos países de Europa ya han comenzado a reducir los recursos que dan de cooperación, ayuda al desarrollo. Em, hay o se prevé que van a haber muchos más gobiernos radicales en los próximos años, lo cual va a influenciar y hacer muchas más conservadoras las agendas de financiación cuando vaya a haber financiación de ayuda para la ayuda internacional. Entonces, temas como los derechos eh, sexuales, reproductivos, diversidad, equidad, inclusión, democracia, derechos humanos, todos van a quedar por fuera. Y esos, de hecho, son los temas que más reciben financiación internacional. Entonces ese es un poco, pues, ese panorama para la filantropía y para la sociedad civil en la región. Esto solo se los dejo, pues, para que tengamos en el radar que existe la filantropía de Estados Unidos. Ellos dan recursos para la región, pero como les dije, esto está cambiando. Hay fundaciones que están ahorita en un momento de démonos un par de meses para entender todo lo que está sucediendo y repensemos nuestros programas para enfocarlos en la protección de derechos en Estados Unidos. Entonces, nuevamente va a haber una reducción de recursos por esa parte también. Voy a parar aquí la presentación y bueno, en caso que tengan alguna pregunta o comentario, adelante. Pero nuevamente el llamado a colaborar,
promover alianzas multiactor, sector público, sector privado, filantropía, sociedad civil. El sector privado, nuestro sector privado es muy sólido. eh, Mejorar esos programas de responsabilidad social, ver más allá, no ver solo el árbol, sino ver el bosque, como a veces decimos, y también incluir una visión de ecosistema en el trabajo que hacemos y promover una filantropía local que tenga más confianza en sociedad civil y viceversa, y que haya más flujos de recursos para sociedad civil. Muchas gracias. Gracias, María Eugenia. Yo creo que vamos a abrir unos minuticos para preguntas en este nuevo panorama. Antes de entrar, como ya a Nodoka nuevamente, yo sé que ustedes conocen Nodoka, entonces Anuar no va a explicarles desde el principio, sino un poco como nuevamente presentarles la plataforma y entrar. Entonces, pero quiero, si tienen alguna pregunta, lo puedan hacer ahora para que María Eugenia pueda responder. Y si no, entramos con Anuar. Y al Yo final tengo una dejamos, pregunta, Rosario. sí, Vilma, claro, dime. una pregunta para María Eugenia. El tema, pues, estuvo muy enfocado ahora en Estados Unidos, pero a mí sí me genera duda lo que está pasando también con Europa. Si tendrías algo de información, pues porque Europa también está destinando parte de sus recursos a temas de defensa. Bueno, vemos que ahí se está generando un movimiento importante. Si tienes algo de información con respecto a eso, con respecto a cómo se está viendo el tema de filantropía en Europa. Claro que sí, Claudia. Bueno, como les había comentado, la filantropía de Europa se enfoca mucho más en África. Entonces es muy poca la que da o destina recursos para apoyar a organizaciones en América Latina y el Caribe. También se va a contraer un poco la filantropía en Europa. Hay países en los que hay gobiernos que están teniendo un perfil autoritario en el que también están cambiando un poco las regulaciones y restringiendo donaciones hacia el exterior. Em, la Unión Europea, las próximas llamados que haga para proyectos, etcétera, van a estar enfocados mucho en el sector privado. No sé si ustedes conocen Global Gateway, que es el programa que tiene la Unión Europea y lo tiene con América Latina y el Caribe. Y de hecho hay muchos de los programas que ya estaban en curso ahorita, que la Unión Europea está diciendo un momento, queremos revisar y ver esto cómo está alineado a incentivar más al sector privado y traer más al sector privado a la mesa. Y ahí cuando hablamos de sector privado es tanto filantropía de Europa, filantropía de América Latina y empresas en general. Entonces, esos recursos de cooperación también van a tener un perfil mucho más hacia transición energética, por ejemplo, mucho más hacia iniciativas que den un retorno económico, lo cual va a ser mucho más difícil para las organizaciones que trabajan nuevamente temas de derechos humanos, de género, de construcción de paz, de democracia, poder acceder a estas otras fuentes de recursos que, como les comenté, estos temas son por lo general financiados por organizaciones internacionales. Ese es un poco el panorama de Europa. Hay algunos datos sobre la reducción que están haciendo el gobierno de Reino Unido. Creo que el gobierno de Holanda también anunció reducción de ayuda internacional. Y pues la filantropía está muy enfocada en hacer pues o continuar trabajando con África y probablemente alinearse un poco también a la iniciativa de Global Gateway de la Unión Europea por este llamado que está haciendo la Unión Europea de traer a la filantropía europea a este programa. Entonces, por ahí es lo que puedo compartir por ahora. Gracias, María Eugenia. ¿Alguien más? Vale. Bueno, pues voy a darle la palabra a Anuar para que nos, y vuelvo a abrir como el micrófono para preguntas, que seguro también ahí van a encontrar más preguntas. Si de pronto no vamos a encontrar más ofertas europeas
que estadounidenses ahora, Anuar. Entonces, bueno, nada, te dejo para que podamos ver y volverles a invitar, a reiterar la invitación a entrar a Nodoka. Hola, buenos días, ¿me escuchan? Hola Gilma, Perfecto. Sandra, María Eugenia y demás asistentes. Es un gusto saludarles nuevamente. Mi nombre es Anuar Hernández y soy profesional de movilización de recursos de la Corporación Macaya. Del equipo también nos acompaña Alejandro Carvajal, que es el gestor de contenidos de la plataforma. Y antes de pasar a Nodoka, pues hacer un comentario y reflexión frente a la exposición de María Eugenia y compartirles también como desde Macaya cuál es nuestra perspectiva, digamos, en el ámbito de la cooperación actual y decirles pues que ese enfoque local que dice María Eugenia que hay que darle a la movilización de recursos es clave. El tema de las alianzas multisectoriales, creo que sale o aflora en este momento la necesidad de ese principio, los objetivos de desarrollo sostenible, de no dejar a nadie atrás, ¿cierto? Mientras que los ODS pues tienen este principio para las personas en este momento de crisis, tendríamos que darle como un enfoque desde las organizaciones, ¿cierto? Hay muchas organizaciones que están en crisis financiera actualmente, que mejor dicho, los proyectos, la financiación se pausó o se congeló definitivamente y justo con base a ese principio de no dejar atrás, tenemos que hacer incidencia, tenemos que hacer esas alianzas multiactores, promover más, digamos, la vinculación de las organizaciones sociales en el sector público y gestionar movilización de recursos a nivel nacional, porque estas organizaciones, si bien es cierto, están en crisis actualmente, acumulan o aglutinan gran experiencia, ¿cierto?, en ciertos temas específicos o algunos frentes que pueden ser de utilidad para que las entidades públicas, por ejemplo, puedan implementar de manera exitosa los programas y proyectos en el marco de esas agendas de desarrollo que tienen, como lo son los planes departamentales, municipales de desarrollo. Así que hay que, como decía María Eugenia, mirar qué hay a nuestro alrededor, ¿cierto? Y ahí es clave la participación de todos, tanto desde las organizaciones, mirar cómo aprovechar esas oportunidades locales y también hacer incidencia, promover regulaciones para que estas organizaciones se vean beneficiadas lo más que se pueda. Hacíamos un panorama, un análisis del panorama, por ejemplo, a nivel departamental en Colombia, la institucionalidad de cooperación en estas entidades públicas es escasa o bastante limitada, de tal forma que se necesita promover más la inclusión o la generación de una infraestructura, movilización de recursos internacional en los territorios. Incluso en algunos casos podría decirse que hasta se desconoce las bondades y posibilidades que pueden haber para movilizar recursos internacionales. Entonces, me parece clave y quiero destacar ahí como ese enfoque de la presentación de María Eugenia y conectándolo con la demostración que brevemente voy a hacer de Nodo K, pues mencionarles que hoy día en la plataforma, efectivamente, y en respuesta a la inquietud de Gilma, estamos trayendo más oportunidades que no sean tanto de Estados Unidos, sino de otras regiones del mundo, como Europa, que efectivamente algunos países también ya han manifestado reducciones en la ayuda, pero el tema y algo incluso antes de toda esta crisis, para el caso particular de Colombia, que estaba ocurriendo era la reducción de la AOD, de la ayuda oficial al desarrollo. Mucho se habla de esa reducción, si bien es cierto que se está dando, porque ya las cifras lo demuestran, no quiere decir que los fondos de cooperación en general van a reducirse hacia Colombia y a los otros países de renta media alta, como el nuestro. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Se está presentando una metamorfosis o un cambio en la modalidad de acceder a los recursos, porque, por ejemplo, se están presentando nuevas modalidades como los pagos por resultados, como, digamos, otros mecanismos alternativos de financiación. Entonces, hacia esos mecanismos es que hay que transitar. Colombia, por ejemplo, antes de la crisis le estaba aportando a
modalidades de cooperación como la sur-sur, la triangular, estaba volcando la mirada hacia África. Entonces, en medio de esta crisis, como organización, sin perder el rumbo, sin perder la identidad, los principios que nos identifican y demás, tendríamos más bien que explorar oportunidades en esos nuevos mecanismos y esas nuevas modalidades de cooperación. Repito, porque si bien se está reduciendo la AOD particularmente, que no es apenas una sola partecita de la cooperación internacional, la cooperación privada, por ejemplo, puede traer oportunidades para eso. Y particularmente en Nodoka, ahorita voy a mostrarles, no enfocarnos solo en la ayuda en las subvenciones, sino también, por ejemplo, en cooperación fin- eh, técnica, en cooperación o en ayudas de equipos tecnológicos, softwares y demás. Entonces, ahora sí me va a permitir proyectar la plataforma luego de estas reflexiones. Y no encuentro la opción de compartir. Es que casi no uso Zoom. ¿Me orientas, Gilma, por favor? Dale, ahí abajo debes tener un Ah, menú listo, ya, que ya dice la tengo. compartir, sí, al lado de reaccionar, entre reaccionar y la IA. Listo. Súper, muchas gracias. Bueno, pues me confirman, por favor, si visualizan. Está llegando. Ah, ahí, pero nos estás compartiendo la pantalla, entonces toca entrar a donde tengas la presentación. Que no te vayamos a leer el chat. Listo, ahora sí, Ahí, listo. ¿no? Ahí está perfecto. Bueno, entonces, como muchos ya conocen Nodoka, digamos las cuatro principales, creo que Gilma dio una gran introducción al principio de lo que es la plataforma, es básicamente ese espacio donde convergen las oportunidades que ofertan cooperantes, financiadores y aliados con organizaciones que tienen necesidad de financiación o de incluso alianzas para poder implementar proyectos en los territorios en América Latina y el Caribe. Entonces, hay cuatro secciones principales. eh, Clave, las organizaciones generalmente se concentran mucho en la parte de financiación, pero en estos momentos es clave mapear en los territorios a nivel local cuáles serían, por ejemplo, esas organizaciones a las cuales nos queremos parecer o que hacen proyectos, iniciativas muy similares a las nuestras. Entonces, aquí, además de financiadores, podríamos explorar la posibilidad de identificar aliados en los diferentes territorios de nuestro país. Eh, y una vez entramos en organizaciones receptoras de recursos, nosotros podríamos aplicar los diferentes filtros teniendo en cuenta esos ODS con los cuales se alinean las organizaciones, ¿cierto? Entonces, clave aquí desde la estrategia de las organizaciones de Red América, poder saber o tener identificados esos ODS con los cuales se alinea mi misión y todas las líneas estratégicas de la organización. También la clasificación, entonces si yo quiero identificar las cajas de compensación, las agencias de desarrollo, empresas BIM, gremios, asociación, esa clasificación de organizaciones también las puedo filtrar o por áreas de interés, por ejemplo, aquellas, vi que hacen una pregunta ahorita en el chat sobre, por ejemplo, trabajo y empleo, entonces puedo aplicar ahí los filtros para identificar organizaciones locales, receptores de recursos que implementan proyectos referente a esta área de interés. Puedo seguir aplicando filtros y buscar, por ejemplo, por región de impacto. Entonces, inicialmente teníamos un enfoque latinoamericano, como mencionaba Gilma ahorita, pero hoy día podemos hacer filtros de oportunidades para implementar proyectos e identificar aliados en otros territorios. Y de igual forma, podemos hacer los filtros de beneficiarios, dependiendo las poblaciones a las cuales dirigimos nuestros proyectos, a las cuales impactan
los proyectos o iniciativas que tenemos en territorio. Entonces, por ejemplo, si el filtro que habíamos aplicado anteriormente era trabajo y empleo, entonces una organización que trabaja trabajo y empleo para jóvenes, aquí podríamos poder identificarlas y de igual forma cuando aplicamos esos diferentes filtros, nosotros podemos ingresar a esa organización, por ejemplo, a Bain Colombia, y explorar sus redes sociales o en su defecto el sitio web para poder profundizar la búsqueda de información de esta organización. Y nos va a aparecer, por supuesto, toda la información con respecto a la misión, visión de la organización, iniciativas, proyectos y demás que ellos tienen. Esto con respecto a la parte de filtros para el directorio, ¿cierto? Y particularmente organizaciones receptoras. En la parte de oportunidades de, perdón, en la parte de financiamiento, en la sección de financiamiento, la recomendación que hacemos en estos momentos y como pueden ver, significativamente se ha aumentado el número de oportunidades, estamos redoblando esfuerzos en Macaya para que, bueno, después de esta crisis, o antes mejor, el número de oportunidades no llegaba a las 300, hoy día tenemos ya más de 360 oportunidades. Importante mencionar que las oportunidades que están aquí, siempre convocatorias y demás, están vigentes, estas van desapareciendo en la medida en que los plazos se van cumpliendo. Por lo tanto, el esfuerzo y el compromiso nuestro es tener la información disponible para la organización, así como las herramientas y la recomendación aquí es pues no solo enfocarse en donaciones y subvenciones, sino también explorar otro tipo de oportunidades como lo es cooperación técnica, como lo son donaciones y equipos, ¿cierto? En la cual nuestras organizaciones podrían verse beneficiadas. Entonces, algo estratégico que pueden hacer antes de empezar esta búsqueda es que hagan un diagnóstico del estado actual de los proyectos de la organización. Y por cada proyecto puedan definir qué tipo de recursos requieren, porque no siempre son recursos financieros los que se están necesitando, sino, por ejemplo, para un proyecto educativo, pueden estar necesitando, por ejemplo, tecnología, em, pueden estar necesitando equipos y ahí es clave que puedan explorar estas oportunidades de equipamiento del programa de donaciones de tecnologías, por ejemplo, que este es de Cisco, si no estoy mal, efectivamente, es de Cisco, y mirar cómo nos beneficiamos con ellos, algunos aspectos claves como por ejemplo que ellos tienen en cuenta el seguimiento del impacto de las donaciones que hacen en equipos y tecnología. Entonces, tener presente que dentro de mi equipo tendría que tener un profesional un profesional MER de monitoreo, evaluación, learning, para poder cumplir con esos requerimientos que hacen particularmente en estos tipos de cooperación de tecnología y equipos tecnológicos. Mm, Clave recordarles aquí que también pueden aplicar a oportunidades como premios y reconocimientos. En estos momentos de crisis es momento de comunicar, es momento de hacerle saber al mundo estratégicamente qué impactos hemos tenido, cómo nos alineamos con los objetivos de desarrollo sostenible, ¿cierto? Entonces, aplicar a premios de innovación, si es el caso nuestro de la organización, y algo que pueden hacer aquí entonces es, pueden aplicar a estas oportunidades para visibilizar esa trayectoria que tenemos, pero también de manera transversal en esos premios poder captar recursos que algunas veces son pequeños, otras veces son montos bastante grandes. Algo que pueden, y una de las funcionalidades de las membresías premium, que es a las que tienen acceso ustedes a través de Red América, es que pueden darle compartir con otro usuario que tenga la membresía premium de nuevo acá dentro de
la organización, en el caso de que identifiquen alguna, pueda compartírsela por correo electrónico o en su defecto puedan darle guardar. Esto es algo que algunas veces desconocen las organizaciones y es que a las oportunidades que yo le doy guardar, yo les puedo hacer seguimiento acá en la parte superior derecha, donde me aparece esta carita, es como una carita, y darle en mi nodo K. En nodo K, entonces yo puedo hacer gestión de mis financiamientos, mis oportunidades, ¿cierto? Mis favoritos. Entonces, como ya yo le di clic a la oportunidad anterior o le di clic en el asterisco, aquí me va a permitir la posibilidad de hacerle seguimiento a esa oportunidad. Por ejemplo, si voy a aplicar al premio a la innovación 2025, yo puedo decir que está en preparación, que sea el estado de esa oportunidad. Si voy a enviar una propuesta, entonces si esta fue enviada, si la envié y me rechazaron, entonces voy a ir actualizando aquí, le voy a aplicar el estado de esa convocatoria. Esto es algo que en las asesorías que hacemos, generalmente utilizamos un formato para las organizaciones que no tienen membresía premium, pero ustedes que tienen esa posibilidad pueden hacer aquí como el tracking, el seguimiento de las diferentes oportunidades a las que aplican, ya sea en premios, ya sea en subvenciones, ya sea en oportunidades incluso de relacionamiento. Por ejemplo, cuando le dan clic a en el directorio, a una organización, entonces ese tracking, ese seguimiento lo van a hacer aquí en mis relacionamientos o mis alianzas. Entonces, al entrar aquí, me va a decir, bueno, que no hay, pero tiene la posibilidad de cambiar el estado de esa oportunidad que han trabajado. Algo que mencionaba Gilma al principio era la posibilidad de que las organizaciones en esta parte de mis financiamientos puedan hacer eh, la, puedan publicar una oportunidad, por ejemplo, las organizaciones del segundo piso, una oportunidad que tengan. Esto es algo en lo que estamos avanzando, porque no solamente vamos a explorar con organizaciones del segundo piso, sino con organizaciones financiadoras, cooperantes, para que a través de Nodoka puedan hacer la publicación de sus oportunidades de manera directa. ¿Qué hay para destacar aquí también en la nueva versión de Nodoka? Unas insignias. Por ejemplo, hemos creado insignias que son como sellos que validan a las organizaciones eh, y que pues de alguna forma se convierte en un factor diferencial frente a otras organizaciones que están registradas en NOCA. Tenemos la insignia de impacto potencial, la de impacto transformador y la de impacto sostenible. Entonces, para poder darles una insignia desde NodoK, desde Macaya, ustedes ingresan ahí. Primero van a necesitar actualizar la información de la organización o crearla si no está creada y luego darle comenzar, en la cual ustedes van a compartir una información de valor, van a hacer un registro, luego le pedimos una documentación para efectivamente validar en cuál de esas tres insignias podemos, podemos validar a la organización como tal. Y algo que me gustaría compartirles es que, por ejemplo, en la sección de cursos y eventos, nosotros desde NOCA tenemos un espacio que se llama las mesas de aprendizaje. Este es un espacio mensual que, como pueden ver aquí en la descripción, está dirigido exclusivamente a los usuarios premium de la plataforma. ¿En qué consiste? En que tengan un espacio más personalizado con un experto. ¿Cierto? Entonces nosotros mensualmente fijo tenemos un webinar. El del viernes pasado era comunicación estratégica para la movilización de recursos. La mesa de aprendizaje generalmente está alineada. El webinar es abierto para todo el público, mientras que la mesa de aprendizaje es ese espacio personalizado que puedes tener con un experto para resolver dudas, inquietudes con respecto a un tema específico. Por ejemplo, esta mesa de aprendizaje va a estar alineada con el webinar de estrategia de comunicación para la movilización de recursos. Entonces, ustedes lo que tendrían que hacer es entrar al link, registrarse, que es el próximo miércoles 26 de marzo, y el espacio va a ser con una experta en comunicación estratégica para movilizar recursos. Lo que les decía hace un momento, es clave en este momento, en este momento difícil para las organizaciones poder explorar otras alternativas y ahí va a ser
interesante alinear la estrategia de comunicación de la organización con los públicos a los cuales queremos dirigirnos, porque no es lo mismo pues comunicar para un cooperante, para un aliado internacional que para una organización local. Entonces, en este espacio van a tener la oportunidad de interactuar directamente y de manera más exclusiva con un experto referente al tema del mes, en este caso la comunicación estratégica para movilizar recursos, hacen el registro y lo estamos promoviendo y clave que lo aprovechen ustedes porque otros públicos con membresía premium, podríamos decir que no le están dando el máximo provecho a este espacio. Entonces, ahí la invitación es que desde Red de América ustedes puedan participar en este espacio, que generalmente es la última semana del mes, y ahí puedan interactuar con un experto de Macaya. Algo que que tenemos en desarrollo, que estamos testeando todavía, es algo que mencionaba Ilma, y es una herramienta de inteligencia artificial al interior de la plataforma en la cual puedan ustedes optimizar la búsqueda de recursos de cooperación internacional, haciéndoles preguntas a esta inteligencia artificial. Eso lo estamos desarrollando todavía y esperamos cuando, digamos, antes de lanzarlo al público general, ¿por qué no hacerle la invitación a ustedes de manera exclusiva para que puedan también iterarla y darnos retroalimentación sobre cómo optimizar digamos, aplicar mejor esta estrategia? Entonces, yo, para no extenderme más, voy a cerrar aquí, Gilma, y abro el micrófono al público en caso de que Claro que haya sí. inquietudes o comentarios. Gracias, Anuar. Pues imagínense, les adelanté una noticia y Anuar ya me dijo que no tenía que haber hablado de la IA, pero va a estar. O sea, ya tienes más presión, Anuar, porque ya les dije. No, y más presión todavía diciéndoles Sí, que queremos pues, que ustedes sean quienes nos den esa retroalimentación esa inicial, retroalimentación. compartiéndola con ustedes primero, por supuesto. Sí, hubo un gran esfuerzo de Nodoka por actualizar la plataforma. Como ustedes se pueden dar cuenta desde la primera vez, pues digamos los que la han usado, yo sé que Fundación Alpina, sé que Marta lo ha sido muy juiciosa usándola. Si ustedes se dan cuenta, hay un refresh en esa página, está muchísimo más amable. Lo importante de lo que ha explicado hoy Anuar es que hay demasiados filtros, pueden buscar, pero si se pierden pueden consultarnos, tanto a mí como a Anuar, como a mí, pueden consultar. Ahí también hay un tip de preguntas. Entonces, esto es, digamos, diverso para las diversas necesidades, pero hay muchos filtros para que puedan hacer la búsqueda más eficiente. Y lo otro en esta actualización, que no solo es tecnológica, también de cómo hoy opera, pues digamos, con este recorte de la financiación por parte de Estados Unidos, cómo se empieza a dinamizar otros recursos y lo que ellos llaman otras oportunidades son otra forma de gestionar otros recursos. Entonces, becas, plataformas para aprendizaje, cursos y digamos, y temas no financieros, sino de colocar y aliados, que eso también es importante. Este aliado me interesa, esto es un networking también donde este me interesa, tiene esta capacidad, puedo trabajar con él y solo media un poco la plataforma. Digamos que podría ser como una especie como de citas, como una app de citas. Entonces puedes hacer match con esa alianza. Entonces, eso es lo que también es importante de esta herramienta. Quiero abrir el micrófono si hay preguntas. Hoy nos hemos hecho este propósito de tener este espacio para seguir promoviendo Nodoka desde Red América. Importante decirles que la idea es que lo puedan usar, pero que sí les es útil, pero también estamos abiertos a que nos cuenten, los miembros nos digan, no, Gilma, definitivamente no es en donde estamos en otro lado, queremos otra cosa. Digamos que siempre hemos estado abiertos desde Red América a escuchar incluso lo que a veces puede ser difícil de decir, pero también es importante que lo sepamos porque a veces insistimos en cosas que puede ser que no les haga sentido. Y aunque aquí está Anuar y le puede estar doliendo su corazón con estas palabras, pues también es que haga sentido para ustedes esta herramienta, o sea, realmente es que la podamos utilizar. Entonces, sobre todo, volverlos a invitar a que puedan entrar a Nodoka, que nos consulten,
que hagan las preguntas ahí en Nodo K, que hagan match con aliados, con financiadores o o con quienes pueden recibir sus propias donaciones o propias financiaciones en los casos de las fundaciones de segundo piso. O sea, es doble sentido. No solo gestionamos recursos, sino también que los podemos entregar. Hay becas, hay cursos, hay capacitaciones, entonces, y hay alianzas de distintos niveles, entonces creo que es importante. Bueno, no veo así manitos alzadas, entonces supongo que está todo súper claro. Entonces me voy a despedir agradeciendo, por supuesto, a María Eugenia y a Anuar, le dar la palabra a Sandra y invitándolos a los jueves de conocimiento. Nos vamos a ver ahí todos los Irma, jueves. un comentario de Marta Lu que me parece Sí, súper importante y es, ella y Fundación Alpina ha utilizado esta plataforma y la reconoce la eficiencia para buscar oportunidades. Yo no sé si Marta Lu, en un segundito, en 2 minutitos, en un minuto, Sí, sí, nos claro, cuentas un poquito. nosotros somos fieles usuarios de esta plataforma y realmente hace que sea mucho más eficiente buscar convocatorias. Yo navego muchas plataformas de convocatorias y esta además es muy intuitiva. Los filtros que tiene permiten como acotar el universo para poderse uno enfocar en los temas que realmente le interesan a uno. Entonces, pues agiliza muchísimo el trabajo de buscar y analizar convocatorias. Entonces, de verdad que he visto la evolución de las mejoras también, han venido mejorando y visualmente además es muy amigable y fácil de utilizar. Gracias, Marta Lu. Marta Lu sugiere, pues, ya que está Anuar, ella tiene una sugerencia, dila la de los eventos de Ah, filantropía. bueno, no, es que frente al contexto pues de la cooperación, a mí me parece que hay otras formas de gestionar recursos y es que, y no la he visto en ninguna plataforma, es que incorporen, por ejemplo, todos los eventos de filantropía del mundo y que puedan estar en la plataforma para, porque eso le llega una información por todos lados, nunca es claro y sobre todo pues que realmente uno pueda conectarse con los recursos de filantropía que tengan interés en América Latina, porque ustedes saben también la filantropía se mueve mucho, los europeos invierten en Europa, los norteamericanos en Estados Unidos, la filantropía en América Latina, con excepción de contados países, que no es el caso de Colombia, por ejemplo, es muy limitada, o sea, el tema aquí de donaciones y, digamos, hay otros países en América Latina con muchas más crecimiento en ese sentido, entonces poder tener esos eventos mapeados en la plataforma es otra forma de conectar con filántropos, con recursos, con conexiones. Y yo la verdad en las plataformas que he navegado no he visto en ninguna que estén mapeando los eventos de filantropía estratégica, que son muchos y son muy interesantes y con gran potencial de hacer conexiones y de jalonar recursos para América Latina. Súper. Anuar, ahí te dejamos la inquietud. Creo que es Súper, Marta buena Lucía, no, sugerencia. muchísimas gracias y vamos a considerarlo, por supuesto. Algo que iba a mencionar también es que si alguien no se atreve, como dice Gilma, a herirme el corazoncito aquí en público, desde Nodoka, ahí pueden escribirnos al chat y generamos un espacio si necesitan refuerzo en la demostración de la plataforma, porque lo que hacemos aquí es súper breve, pero si necesitan un espacio más amplio, donde con más cuidado, digamos, con más tiempo, podamos explorar cada una de las secciones. Por supuesto, desde Macaya y Nodoka estamos abiertos a eso. Y para hacer honor a uno de nuestros principios, que es la innovación, pues estamos abiertos a todas esas sugerencias para siempre, para que la plataforma siga evolucionando muy de cerca y a la medida de esas necesidades que tienen, como esa Anuar, particular que menciona Marta. yo tengo una inquietud ahí que, mira que ha salido en estos días que he conversado con los miembros y me parece muy importante, y es el tema de los recursos públicos, ¿sí? Y entendiendo que no es fácil porque hay un tema político, porque, bueno, hay intereses también, pero creo que ahí tendríamos un poco que innovar y que ir pensando en cómo mapear también esos asuntos de lo público. La filantropía, de hecho, WINSA viene trabajando mucho esa incidencia en lo público. Hay fundaciones, miembros de Red América, por ejemplo, Guatemala, que se está pensando en lo público, pero también el BID tiene todo un tema de innovación pública que tendríamos una posibilidad también de ir sumando y de ir reflexionando frente a eso.
porque la cooperación se va y en algún momento tenía que irse, es que no puede ser eterno, ¿sí? ¿Cómo realmente esa incidencia en el tema público, que es de todos, cómo hacerlo y cómo las organizaciones? O sea, creo que ahí hay una serie de preguntas que tendríamos también que irnos haciendo, porque yo no soy muy optimista de que vuelva la cooperación tal cual. Y creo que nos toca la autosuficiencia, nos va a tocar sacarla a flote. Entonces, esos asuntos de lo público, cómo lo discutimos también y cómo Macaya también lo incluye. O sea, Listo, bueno, te le doy respuesta a partir de las experiencias que hemos tenido y es que, bueno, nosotros siempre hablamos no solo de cooperación internacional, sino de diversificar incluso de los recursos públicos. En Macaya, eh, eso es lo que nos ha permitido, de alguna forma, mantenernos en medio de esta crisis, porque no dependemos, no, o sea, tenemos un gran proyecto con la IAF, pero pues el equipo base sigue trabajando en buscar recursos para poder mantener esos proyectos o nuevos proyectos y estamos explorando las convocatorias públicas. De hecho, ya nos hemos ganado varias de los ministerios de tecnología, por ejemplo, que tiene que ver con lo que nosotros hacemos. Y hoy día estamos capacitando al equipo. Alejandro, que les decía, es el gestor de la plataforma, se está capacitando en materia de exploración de convocatorias en el CIGEP para justamente esas convocatorias poder publicarlas acá en Nodoka y al aplicarle los filtros las organizaciones puedan aplicar a ellas, conocerlas, porque muchas veces están disponibles, pero no tenemos acceso a ellas, las desconocemos. Entonces estamos, a partir de esa experiencia que hemos tenido, identificando oportunidades incluso de los gobiernos distritales, como en Bogotá, como acá en Medellín, en Cali y demás. Ya ahí estamos publicando convocatorias, por ejemplo, en materia de cultura, pueden ver que aparecen todas las del ministerio que están vigentes, del Ministerio de Cultura. Y la idea es explorar eso mucho más a fondo, como les decía ahorita, en CIGEP, poder traerlas acá y facilitarles a las organizaciones el acceso. ujú. Me parece interesante y sería el ampliarlo a toda América Latina, porque creo que ahí hay unos recursos Total. que son importantes y que a veces, pues, o no se ejecutan o, bueno, lo que sabemos en lo público. Mm. Vale. Pues nada, Sandra, tus palabras de cierre y No, no, agradecimiento. no, no, ya. Qué bueno Vale. verlo. Carla, qué bueno. Qué Feliz. bueno verte. Nos Gracias, vemos. igualmente. Olivia, Olivia, que este año he estado muy juiciosa y me encanta verte en todas las reuniones. Me fascina. Gracias por Muchas estar con gracias, nosotros. Sandra. Gracias a todos. Muy útil lo que nos compartieron. Súper Creo que útil. nos Muchas toca gracias. innovar hacia adentro. Vale, Tal cual. contarles que si tienen problemas para acceder, me escriben, ¿no? Porque cada quien tiene su usuario y su contraseña. Entonces, Sí. cualquier cosita me escriben. No, y otra cosa, digamos que tenemos Nodoká hasta abril, Gilma. Sí. La suscripción de Red América está hasta abril, entonces también mírenlo, revíselo, no le rompamos el corazón a Anuar, pero digamos, si sirve, cómo lo quiere, pues a ver, porque la idea también acá es en momentos de, de ciertos riesgos, qué oportunidades vemos y si esto lo ven ustedes, los miembros de Red América, como esa oportunidad, por favor, indiquen. Bueno, pues nada, un abrazo y nos vemos entonces en otro encuentro. Gracias. Muchísimas gracias. Adiós. Mañana, Gracias. mañana.